Hoy me encuentro en Italia y tendremos un video que es muy típico en este canal, y es que visitaremos un supermercado y descubriremos cuáles precios son mejores en este país. Por eso, vamos de una vez a esta aventura. Si no me conoces, mi nombre es Claudio, esto es Goncalves Vlog, y de una vez, iniciemos este video. En esta oportunidad usaremos de referencia a este supermercado, pero antes conozcamos cuánto gana un italiano. En Italia, al igual que Suecia y otros países de la Unión Europea, no existe un sueldo mínimo fijado por el Estado. Sí, tal como lo oyes, no es igual al caso de España. Entonces te preguntas, ¿cuánto gana un italiano? Bueno, acá te voy a dejar en este caso algunas referencias de cuánto puede ganar según el trabajo que hacen. Esto es a través de un estudio realizado. Ahora vamos a lo que trata este video, de ver los precios en el supermercado, y comenzaremos por este pasillo de dulces que se encuentra justo en la entrada. Estas barras de chocolate puedes conseguirlas en 2,50 €, mientras los caramelos en 1,60 € o un poco más. Me llama mucho la atención la cantidad de galletas en bolsitas que ofrecen, porque si ven, hay casi de cualquier estilo. Esta por lo menos se ve rellena y los precios van variando, sin embargo rondan a partir de 3, incluso esta de 2,95 €, es decir, casi 3, y hay unas de 4, pero también veo más allá que hay una sección que se va volviendo un poco más fitness. Estas por lo menos, ¿ves? Tienen como cereales y están en 2,26. Tienen estas que están arriba y también son con cereales en 1,74. Siguiendo la idea de cosas fitness, tienen la parte de típicas barritas de 2,29 €, 2,10 €, 1,56 € y mucho más. La típica Nutella en 3 € aproximadamente, también en 4,43 € y 5,94 €. Me siento un poco extraño cuando veo los precios en euros, porque como he estado viviendo en Dinamarca, digamos que los precios con respecto a coronas danesas son muy distintos, pero creo que nos podemos acostumbrar. En la parte de cereales podemos ver la parte de avena en 3,03 € y otras variedades de 3 € aproximadamente también. Pero también vemos hacia abajo la parte de cereales. Las presentaciones son muy chicas, al menos yo las veo demasiado chiquitas en comparación a otros lugares. Sin embargo, dice que contiene 3,10, y igual acá en Zucaritas, si lo ven, es como un envase muy chico, muy liviano, y si yo recuerdo, por lo menos medio kilo debería tener, y este no parece que tuviese medio kilo. En cuanto a precios, el cornflakes de Kellogg está en 2,21. Este de Zucaritas está en 4,04. También tienen este muesli en 3,82 €. Van a conseguir el Nesquik en 3,99 € y estos productos que se encuentran acá abajo, ya que son otras variantes, siempre rondando los 3 € exactamente. En la parte de yogur nos encontramos con estos de 1 € o un poco menos de 1 €, pero son de la marca del supermercado, marca blanca. Estos que no son de marca blanca están en 2 €, incluso si tienen el descuento. Ahora, con respecto a margarina, se encuentran en 2,72 € y 2 € aproximadamente. Depende mucho de la marca que ustedes vayan a comprar. Si seguimos avanzando, nos encontramos con los quesos frescos de 2,26 € o 1,62 €. Por otro lado está la marca Filadelfia en 2,77 € o 3,07 €. También seguimos bajando y encontramos mucha más variedad de quesos. Estoy seguro que sí aman los quesos, pero también el café, pues el café lo podemos conseguir en 3,51 €. Hay otros de 4,58 € y así sucesivamente. Generalmente siempre rondando los 5 € aproximadamente el café, y algunos en 7 € si ustedes lo prefieren más instantáneo. En este caso las cápsulas están en 7,50 €. También hay de marca de Starbucks, pero si te sucede como a mí y te gusta mucho más el té, vas a ahorrar, ya que puedes conseguir alrededor de 2 € o 3,27 €. Depende mucho del gusto, porque también hay de 4 €, pero siempre podrías elegir uno más barato y con muchas más bolsitas. Volviendo a la sección de refrigeradores, conseguiremos el salami en 2,85 € o 3,45 €.
También vamos a conseguir algunos jamones, pero también queso rebanado. En este caso va a ser muy importante acotar que aparecen los precios por kilo, sin embargo está troceado y cada pedazo cuesta distinto. También en esta sección vemos lo mismo. Igual hay unos rallados que están en 3,35 €. Esto me parece muy curioso, una boloña mortadela en este caso, y miren el tamaño. Sí. Qué raro, ¿no? 4,35 €. Si quieres comer en la casa algunos hot dog, estos que traen 4 panes, tanto de hamburguesas como de hot dog, están en 2,50 €. Ahora, si prefieres pasta fresca, puedes conseguir en 2,70 €, también algunas en 2,27 o 2,40. Me pareció interesante registrar el precio de las leches vegetales, las cuales van entre 2,53 €, 3,37 €, 3 € exactamente y un poquito menos. Depende de tu gusto. En el caso de los huevos de gallinas pueden ver que están bastante costosos tal como ven en pantalla. En esta sección del supermercado van a poder conseguir los precios de dulces pero también de pizzas, tal cual lo ven, en aproximadamente 2 € o €1,50. Y justo al frente nos vamos a conseguir esta sección de panes, unos dulces y otros salados, pero generalmente estaban entre 2 € y 3 € cada uno de ellos. Y es que este supermercado está muy completo, tienes tortas de 5,49 €, 5,59 €, 6,19 €, pero generalmente es este el precio. Son muy variadas, la mayoría son de chocolates por lo que pude ver y pude notar, pero también hay otros más como galletitas y panes dulces. Y entre tanto dulce de seguro te va a dar sed, así que 0,44 € la botella de 1,5 litros de agua, pero también puede ser que te dé algún otro tipo de sed. La caja de 1 litro de vino en 2,15 € o 2,43 €, pero también puedes irte entonces por una botella de vino, las cuales van a variar. Y sí, son muy baratas, al igual que Portugal, son muy baratas. Mi recomendación es que si alguna de ellas te interesa, vayas parando el video y puedas ver como esta, que es sumamente barata, de 2,39 €. Como dirían por ahí, para gusto los colores. Aquí tienes la Coca-Cola de 1,88 € en su presentación normal, 0 azúcar, pero también la amarilla que es de limón y la de abajo que viene con los dos colores es sin cafeína. La Fanta en 1,94 €, pero también la rival Pepsi, porque Pepsi también tiene un precio de 1,78, un poquito más barato. También te consigues con estos jugos de naranja de 1,52, 1,47 en el caso de los limones y toronja en el mismo precio. Por otro lado, te vas a conseguir los Red Bull y Monster en 2,22 € los primeros y en 2 € los Red Bull. A su vez tenemos los jugos naturales que comienzan con 2,34 € y pueden llegar hasta 7 €. Todo depende de la concentración del jugo. Pero antes de seguir con este video, no se te olvide darle like, compartir y suscribirte. De vuelta al supermercado, demos una vuelta rápida por los productos de limpieza, los cuales pueden conseguir en diversos precios. Crema Cif, 3,07 €. Litro de lavaplato, 4,32 €. Litro de desinfectante, 3,20 €. Ahora el suavizante de 2,72 € o este de 5,79 €. Todo depende de la marca y la cantidad, porque también vemos que la diferencia es de cantidad. Ahí está este que es XL y vale 4,99 €. Como no quiero dejar a los más pequeños de la casa por fuera, quiero que vean acá los precios. Si ustedes quieren, van deteniendo el video porque hay distintos tipos de comida, incluso hay unas con oferta. Y por eso es necesario que ustedes lo vean. Ahí aparecen los kilos y los precios. Lo grabé sumamente detallado para que puedan tener la mayor idea de cómo alimentar a su cachorro. En la sección de frutas y verduras nos encontramos el kilo de papa en 2,28 €, algo costoso, si es verdad. Igual el tomate en 2,38 €, el aguacate o palta en 6,29 €. Limones 2,28 €, zanahorias en 1,49 € o 1,59 €. También nos vamos a encontrar con estos tomaticos de 3,48 €. Pasando para este lado vamos a conseguir los tomates en 3,43 €, los pimentones en 3,98 €, los pepinos 2,84 €, coliflor y brócoli a precios similares. También vamos a tener las lechugas en 3,08 € el kilo. Pendiente ahí porque no es individual. Cambiando rápidamente de sección, la miel en 4,82 € y bajamos por la Nutella, que es similar, pero en este caso de marca del supermercado, de 3,94 €. En cuanto a la mermelada, 2,84 €, la que usted elija. Italia es famosa por sus pastas y salsas, y eso es lo que vamos a ver en este pasillo. ¿Qué es una buena pasta italiana sin salsa? Y es que seguramente van a conseguir marcas que son familiares. En este caso, la más barata vale 1,69 €
Y esta, que es de Muti, es una passata, tiene 2 botellitas, vale 2,34 €. Bastante buena. También la Pomi en 3,08 €. Y sí, como es de esperarse, en Italia podemos conseguirnos cualquier tipo de pasta, como esta, que es al huevo, incluso es bio, es decir, de origen vegetal, por 2 €. Más abajo la de 2,67 €. Pero más adelante me llamó mucho la atención esta porque tiene una forma muy particular. Es Oricchietti, así dice el producto, así parece que se llama, y también es de origen vegetal, la verdad muy llamativo. Ahora, conociendo un poco más de pastas ya más tradicionales, podemos ver esta de 1,70 € y más adelante esta, que ofrece diversa variedad, tanto pasta larga como corta, por 1,93 €. Pueden ver que la variedad es bastante. También está esta otra marca que tiene mucha variedad, por 1,74 €. Aquí es cuando empiezan a bajar un tanto los precios y vamos a conocer un poco más de buenos precios, tal como esta, que es del supermercado, por 1,07 €. Muy barata, igual de medio kilo. De igual forma nos conseguiremos estas cajas de medio kilo por 1,43 €. Es muy conocida esta marca, la podemos encontrar en Chile, Portugal y muchos otros lados, pero dicen que no es tan italiana, o al menos su sabor no es el mejor de todos. Eso sí, también ofrece este empaque integral, también de medio kilo, por 1,93 €. Ahora, volviendo a los juntables, nos conseguimos con esta mayonesa de 215 gramos por 2,02 €. La ketchup de marca Heinz de 400 mililitros se encuentra en 2,95 €. Salsa para barbecue, 2,72 €. También tenemos la mostaza tipo americana de 3,41 €. La mayoría de condimentos se encuentran entre 2,22 € y 3,30 €. En el estante de al lado nos vamos a conseguir el aceite vegetal de 3,61 € y 3,57 €. Lo que me llamó la atención es este, que es rojo. No lo conocía y no lo había visto en otro lugar, en otro país. 2,79 €. Y como es normal, en la parte sur de Europa vamos a conseguir siempre mucho aceite de oliva. Siempre se consigue por 7 €, 10 €, 9 € o incluso un poco menos. Para el fan de la comida italiana tenemos esta polenta de 1,08 €. No es el precio que marca ahí, sino 1,08 €. En este caso también vemos arroz por 1,99 €. Mientras el risotto de la marca Knorr tiene un precio de 1,98 € y el de la casa del supermercado 1,44 €. Ya que nos encontramos en la sección de preelaborados, tenemos esta torta en 3,17 € y 1,20 €. Los productos de higiene dental se encuentran en 3 € o 3,50 € aproximadamente, mientras la pasta Colgate en 2,95 €, mientras la Mentadent se encuentra en 2,29 € y la Colgate White Carbono 4,23 €. El enjuague dental va a variar según la marca, puede estar entre 3, 5 o 7 €. También están estas marcas para bebé, ahí usted puede elegir qué es lo que usted necesita y ver cada precio. Pausa el video, no se olvide. La idea de este video es que usted tenga una idea completa y clara de cómo son los precios en cada país. Así que sigamos la última parte de la ruta. De desodorante 4,16 €. También tenemos la marca Nivea, que son cremas, 5,35 €. En la sección de champú tenemos Pantene en 4,04 €. Shampoo Frutix, 4,16 €. Head and Shoulder, 3,92 €. Por último, en esta parte de congelados podemos conseguir algunos pescados apanados por 7 €, 5 €, depende, pero no llegan al kilo, son 7,50 € apenas. Y también muy poca variedad de pizza. Esto sí es muy curioso, ya que Italia es conocida por pizzas, pero no de estas pizzas, ¿no? En otros supermercados de Europa hemos conseguido mucha variedad de pizza en cajas y quizás muchas otras diferencias con respecto a este de acá en Roma. Pero no es eso lo que vamos a hablar en este momento, ya que los precios en sí están bastante altos en comparación a como yo los he visto en otros países. Sin embargo, quizás esto solo sucede en Roma y a las afueras de Roma no es lo mismo. De momento no me queda más que despedirme desde acá, desde esta hermosa ciudad. Nos vemos en una próxima aventura.